En cualquier cultura que vivamos nosotros, en Latinoamérica o aquí en los Estados Unidos, vamos a encontrar siempre familias donde o falta el papá o falta la mamá. O a veces están los dos presentes, pero están ausentes. En Estados Unidos principalmente, que es donde nosotros vivimos y radicamos, muchas de las estadísticas dicen que la rebeldía y la violencia y las pandillas son respuestas a la falta de la paternidad dentro del hogar, a la falta de la autoridad dentro del hogar. Y hay padres que muchas veces sus hijos se sienten avergonzados por el estilo de vida que han llevado, que han vivido en las cárceles, en las drogas, que abandonan a la mamá y siguen una vida desordenada. Y vemos cómo eso ha afectado a nuestra sociedad en Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, donde muchos muchachos y muchachas crecen sin tener esa autoridad. Por eso desafían las autoridades en las escuelas, en la policía, en el gobierno. Y vemos que todo esto es una necesidad que hay en el corazón del ser humano, que Dios ha puesto en el corazón del ser humano. Y muchas veces esas cosas que hacemos o decimos responden a esta necesidad de tener un padre o tener la paternidad dentro de nuestro hogar. Pero bueno, gracias a Jesús, ¿verdad? Que vino a este mundo que está quebrantado, que está roto, que ha venido a traer sanidad y liberación a aquellos que realmente estamos heridos o aquellos que de una forma u otra no tuvimos esa oportunidad de crecer en una buena y estrecha relación con nuestros padres. Pero Dios nos ha dado a través de Cristo un buen Padre, que es Dios. Y por eso nos gozamos, ¿verdad? Y por eso podemos ver ahora después de la cruz esta gran bendición de poder llamarle Padre a nuestro Dios. Y este versículo que he escogido habla de la paternidad. Pero antes de hablar de la paternidad, tenemos que hablar de la paternidad de Dios. Porque Dios es nuestro Padre. Él es el modelo de cómo debemos de ser nosotros como padres. Él nos enseña qué es la paternidad. Y hay tres cosas que este versículo tan pequeño nos enseña el apóstol Pablo hablando de cómo debemos de vivir dentro de la familia de Dios. Lo primero que este versículo se dirige es a los padres. Por eso dice padres. Lo segundo es a la meta que tienen que tener los padres. Y lo tercero es realmente el mandato que Dios nos da a los padres. Pero vamos a verlo al revés, ¿verdad? Vamos a dejar a los padres para lo último y vamos a mirar el texto primero. ¿Cuál es la meta de los padres? Segundo, ¿cuál es el propósito o el hacer de los padres? Y por último nos enfocaremos en los padres. Primero vamos a hablar de la paternidad de Dios. Porque cada padre debe reflejar de una forma imperfecta, pero debemos de reflejar la paternidad de Dios. De Él aprendemos a ser padres, porque Él es nuestro Padre. Lo primero que Jesús les enseñó a sus discípulos es llamarle Padre. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que cuando Jesús está instruyendo a sus discípulos, invirtiendo su vida en la vida de ellos les enseña que Dios es Padre de ellos, indicando entonces que no es Padre de todos. Por eso dice Padre nuestro, no dice Padre de todos, dice Padre nuestro. Así que Dios primero nos adopta como hijos para que nosotros seamos sus hijos y Él sea nuestro Padre. El apóstol Juan, escribiendo en el versículo 42 del capítulo 8, dice lo siguiente: si Dios fuera su Padre, le contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino Él me envió. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Así que hay algunos que somos hijos de Dios y otros somos hijos del padre de las mentiras. Así que no todos somos hijos de Dios
y no todos tenemos a Dios como Padre. Lo segundo que Pablo nos enseña en la carta de los Romanos es que aquellos que Dios nos ha adoptado como hijos y Él es nuestro Padre, somos guiados por Él. Ese es el propósito de la paternidad, que nosotros como padres guiemos a nuestros hijos. Y Pablo nos ayuda a entender la paternidad de Dios, indicando que aquellos que han recibido a Dios como Padre y Dios nos ha recibido como hijo, somos guiados por el Espíritu de Dios. Dice Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice al miedo, sino un espíritu que los adopte como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Llamar a Dios Padre. Así que no todo el mundo tiene a Dios como Padre. No todo el mundo es guiado por el Padre, solamente aquellos que Dios ha adoptado como hijos. Pero Juan también nos ayuda a entender que no todo el mundo tiene ese privilegio de llamarle a Dios Padre. Dice Juan 1:12, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Así que Juan nos dice que podemos reclamar el derecho de conocer a Dios cuando Dios nos adopta como hijos. Así que podemos comenzar entonces hablando que la paternidad humana tiene como modelo la paternidad de Dios. Por eso Dios comienza hablándonos a nosotros que Él es nuestro Padre, que Él nos ha adoptado como sus hijos, que Él guía nuestras vidas, porque es lo mismo que nosotros vamos a hacer con nuestros hijos, o debemos de hacer con nuestros hijos. Así que si el patrón de la paternidad la tomamos desde el punto de vista humano, vamos a estar mal. El patrón, desde el punto de vista bíblico, es el mismo Dios, el cual es nuestro modelo, el cual es el que nos muestra a nosotros cómo debemos de ser padres. Y una de las cosas que estos pasajes nos enseñan y nos revelan es que nosotros debemos de vivir como Dios. Porque si Él es mi Padre, todo hijo quiere parecerse a su Padre. Y nosotros queremos parecernos a nuestro Padre celestial para poder proyectar esa paternidad que ha venido de Dios como un regalo hacia nuestros hijos. Nuestro deber entonces como padres es reflejar a ese Padre que nos ha adoptado como hijos. Aunque sabemos que la realidad es que la vamos a reflejar imperfectamente, pero ese debe ser el deseo que hay en nuestros corazones. Poder reflejar la paternidad de Dios, esa paternidad que existe entre Dios y yo, al igual manera la debo reflejar entre mis hijos y yo. Porque ese es el modelo. Eso es lo que Dios nos ha enseñado. Así que cada padre debe ser en su hogar la imagen de ese Padre nuestro, ese Padre celestial. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Colosa, estando allí en la cárcel, hablando sobre la familia y hablando de tantos problemas que hay dentro de la familia, no solamente en el tiempo de Pablo, en cualquier época de la historia, todas las familias tenemos problemas, porque somos familias quebrantadas, familias caídas, familias donde necesitamos de la gracia de Dios, donde necesitamos la intervención de Dios, donde necesitamos los principios bíblicos para poder guiar nuestras familias de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo primero que Pablo habla es cuál debe ser la meta de los padres. ¿Cuál debe ser nuestra meta? Pablo dice que no lo desanimemos. Ahora, la palabra significa que el muchacho va perdiendo su vigor, que el muchacho o la muchacha pierde su carácter de alegría y se va poniendo como malhumorado, se pone de un carácter agrio. Y realmente Pablo lo que está hablando es que nosotros
como padres debemos de motivar la esperanza y la alegría en nuestros hijos. Por eso Pablo lo pone de una forma negativa. O sea, no sean como esos padres que no conocen a Cristo, que desaniman a sus hijos, sino más bien ustedes no deben de desanimar a sus hijos. Deben entonces desarrollar en ellos una confianza. Deben poner en ellos una alegría y una satisfacción solamente en el Padre que ustedes han sido adoptados por Él para ser hijos. Por tanto, nuestra paternidad debe ser un trabajo en nuestros hijos para trasladar la autoconfianza que muchas veces se desarrolla dentro de las escuelas y dentro de nuestros hogares y trasladarla a la confianza en Cristo Jesús. Una de las cosas que podemos hacer es desanimar a nuestros hijos. Y Pablo dice, no debemos desanimarnos, debemos de poner toda nuestra esperanza en nuestro Dios, para que nuestros hijos vean que también ellos deben de confiar en nuestro Dios. Que toda nuestra alegría está puesta en Cristo, no está puesta en las cosas materiales de esta vida. Que aunque nosotros como padres podamos darles cosas materiales, debemos de enseñarles a nuestros hijos que cuando no la tengan no tienen que desanimarse. Es parte de la realidad que vivimos, pero eso no implica que debemos estar insatisfechos o molestos o bravos porque tenemos un buen padre, que es Dios. Pablo dice, no desanimemos a nuestros hijos. Eso significa entonces que la paternidad no está centrada en causarles alegría a nuestros hijos a través del consumismo, a través de regalos, a través de cosas que queremos darle. Porque muchos padres entienden el amor dando, porque así mismo ellos fueron enseñados. Muchos le dan muchas cosas a sus hijos, pero eso es todo. Y cuando dices, tú amas a tus hijos, claro, mira el auto, mira la ropa, mira el iPad, mira la computadora, mira los viajes que les he dado, mira cuánto yo lo amo. Y solamente pueden mencionar cosas materiales. Pero ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la fe del niño? El padre le ha desarrollado una confianza, una esperanza en las cosas materiales, pero no la ha puesto en su Padre celestial. No cabe duda que cuando nosotros tenemos hijos por primera vez, a nadie se le ocurra tener un niño o una niña para desanimarnos. Pero Pablo dice, aunque ustedes no tienen la intención, ustedes tienen que estar seguros que ustedes son personas caídas y hay una gran posibilidad de que ustedes desanimen a sus hijos. Que le quitemos el vigor, que le quitemos la confianza, que le quitemos realmente la esperanza en Cristo y trasladarla hacia otras realidades que no tienen que ver nada con la paternidad de Dios. Así que Pablo nos enseña a nosotros que los padres debemos de poner la confianza en Cristo para que nuestros hijos no se desanimen cuando las cosas no salgan como ellos quieren que les salgan. Por ejemplo, hay padres que esperan algo, un trabajo, un auto, cualquier cosa, y no les sale como ellos pensaban. ¿Y qué sucede? Se desaniman, se ponen cabizbajos, se ponen indiferentes, algunos dudan de Dios, algunos niegan a Dios, algunos no quieren saber de Dios. Entonces, ¿dónde está poniendo la confianza el padre? En las circunstancias. Y como ve el hijo al padre poniendo las cosas, su confianza en las circunstancias. De igual manera, el niño cuando venga las frustraciones de la vida, porque tiene que crecer y madurar y llegar a ser un joven adulto e incluso que casarse, y vengan las frustraciones, él va a responder conforme fue instruido. Pero si él ve que el papá, aunque no le salió las cosas bien, aunque todo salió mal, su confianza y su esperanza está en Cristo, el niño va a aprender que cuando vengan las frustraciones, porque le va a llegar al niño, no matter what, no espere que vaya la vida de rosa, le va a llegar y dice, no, mi esperanza está puesta en Cristo. Yo tengo un padre que sí sabe guiar mi vida, aunque las cosas no me están saliendo como yo quiero que salgan. No cabe duda que esa es la realidad, que muchas veces nosotros desanimamos a nuestros hijos. Y a veces los animamos con cosas que no permanecen como la esperanza en Cristo Jesús. Pablo no está diciendo o no está en ningún momento pensando, ok, anima a tus hijos a que sea un profesional, anima a tus hijos a que sea alguien en la vida, anima a tus hijos a que sea popular o que tenga dinero. No,
Pablo está animando a los padres a que animen a sus hijos a poner su confianza solamente en Dios. Porque todo lo demás es pasajero, todo lo demás se puede derrumbar. Yo he conocido muchachos brillantes, con un futuro brillante de ser abogados, quién sabe, ser médicos, ser grandes profesionales, y en un abrir cerrar de ojos, su vida se le ha ido abajo totalmente. Han terminado en las drogas, han terminado sin ser nada, con un futuro brillante. Porque la confianza de los padres estaba en sus profesiones. Pero la vida cambió totalmente. Apareció un personaje que destruyó la vida de estas personas y totalmente desapareció la esperanza. Pero cuando la ponemos en Cristo, no importa lo que pase, está puesta en Cristo Jesús. Nos mantenemos animados, confiados y con deseo de seguir sirviendo al Señor. Pero muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, queriendo animar a nuestros hijos, y eso es muy común en Estados Unidos, el allowance. ¿Sabe lo que es el allowance? Tú botas la basura, yo te doy $1. Tú sacas buenas notas, yo te llevo a Orlando. Tú te gradúas de high school, yo te compro un auto. Es una recompensa, en cierta manera. Y eso es parte de esta cultura. Los allowances, la recompensa, o sea, es más bien es comprar a nuestros hijos el comportamiento, la parte intelectual, que saquen buenas notas. Y nos damos cuenta que muchas de estas cosas, de esa alegría supuesta, es tristeza desde el punto de Dios. Desde el punto de Dios. Dice lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 9, hablando de esa supuesta alegría que nosotros le queremos brindar a nuestros hijos a través de las recompensas. Dice, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Así que hay alegrías que nos llevan a la tristeza, que no provocan el ánimo en la vida de nuestros hijos, que no mantiene ese vigor de confianza en Dios, y nos desanimamos dándole a ellos lo que realmente no deberíamos haberle dado. Constantemente en Estados Unidos, en las escuelas, le dicen a los niños, you can do it, tú puedes hacerlo. Tú puedes. Incluso nosotros le decimos, sacaste C, tú puedes sacar una A. O sea, esto, tú puedes hacerlo. Estamos desarrollando una autoconfianza en ellos mismos, cuando ellos no son nada. Cuando ellos no tienen el poder para adquirir y desarrollarse en la vida, sino es por la gracia de Dios. En vez de desarrollarle tanto autoconfianza, deberíamos desarrollarle confianza en Dios, que es el que los ayuda en cualquier necesidad que ellos tengan. No solamente en una simple F, en problemas más grandes y más complejos. En la vida que se van a enfrentar, Dios es su esperanza. Si damos cuenta, desanimamos a nuestros niños y le hacemos crecer a ellos una autoconfianza y que ellos estén arraigados en ellos mismos y no que estén arraigados en la fe que Dios les ha regalado por su gracia. En otras palabras, debemos entonces enseñar a nuestros hijos a que ellos confíen en Él. Esa es su alegría, ese es su contentamiento, que su esperanza esté únicamente en su Padre Celestial. Quiero preguntarte, ¿cómo puede ser un Padre Celestial? ¿Cómo puedo yo borrar esa autoconfianza que nuestra cultura proyecta a nuestros hijos? ¿Cómo pueden nuestros hijos ser hombres y mujeres alegres? Pueden ser hombres y mujeres que estén satisfechos, que tomen realmente resoluciones por Cristo. No, la palabra dice que solamente es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Y ese debe ser realmente la meta del Padre, de cada uno de nosotros, que nuestros hijos sean alegres, satisfechos, pero con Cristo Jesús. Que esa sea su única motivación. Y todas las demás cosas, dice el mismo Jesús, yo las voy a dar por añadidura. Tu carrera, tu trabajo, todas aquellas cosas, pero primeramente es el reino de Dios
y toda su justicia. Pero una cosa que nos lleva a esta pregunta, y la respuesta Pablo lo dice entonces, si queremos ser padres que no desanimemos a nuestros hijos, entonces Pablo nos lleva a cuál debe ser nuestro deber. Dice, no exasperen a sus hijos. Si nos damos cuenta, es un mandamiento que el apóstol Pablo nos da. Y es un mandamiento que debemos de evitar. Quiere decir que entonces nosotros sí exasperamos a nuestros hijos. Porque si no, no lo hubiera puesto. Quiere decir que muchas veces nosotros podemos provocar en ellos exasperación. Y la exasperación viene a través de una autoridad que es legítima, pero mal usada en la vida de nuestros hijos. Por eso hay que tener cuidado en la disciplina. Muchas veces los padres disciplinan gritando, ofendiendo al niño o a la niña o usando ciertos instrumentos de castigo como cintos, cutara o chancleta, lanzando botella, lanzando cazuela. Sin embargo, nuestro Padre Celestial es el modelo. Y lo primero que Dios hizo no fue lanzar una cazuela a Adán y a Eva. O se la lanzó cuando lo desobedecieron. Les dio 2 patadas y los botó del Edén. O los insultó. Dios habló con ellos, los buscó. Y se puso a su nivel. ¿Dónde tú estás, Adán? Estoy por aquí escondidito. ¿Y tú, Eva, dónde tú estás? Bueno, si él está escondido, yo también estoy escondido. Estamos los dos escondidos. Fue y le habló. Y comenzó a conversar con ellos de lo que habían hecho. Y les explicó muy calmadamente, sin gritarle a Adán, sin gritarle a Eva, sin ponerle un mes de penitencia, sino toda una eternidad. ¿Verdad que es diferente? Digo, ahora por haber desobedecido van a morir eternamente. Pero ya Dios en su mente tenía el plan de cómo restaurar a sus 2 hijos. De igual manera nosotros como padres aprendemos de nuestros padres. Si hacemos disciplina esas exageradas que después no cumplimos, un mes de castigo, 10 días sin teléfono, y al otro día tiene el teléfono y ya el castigo se lo olvidó el papá porque venía las vacaciones. Pero tú, ¿cómo vas a castigarlo si estaba en las vacaciones? Se lo olvidó al papá hasta que tenía vacaciones. No vas a salir de la casa. Papi, mañana nos vamos para las montañas. Podemos exasperar a nuestros hijos cuando usamos incorrectamente nuestra autoridad que es delegada por nuestro Padre. Como Dios tiene autoridad sobre nosotros, nosotros debemos también ejercer la misma autoridad sobre nuestros hijos, pero de la misma manera de Dios. ¿O no es así? Entonces no nos dice, tú eres un estúpido, tú no sirves para nada, esto, lo otro, tienes que superarte y ser el mejor, el Superman, cuando realmente cada uno fue creado para algo. No todos fuimos creados para ir a llegar a la universidad. ¿O es así? Pero todos fuimos creados para amar a Dios, para tener una relación con Él. Todos fuimos creados para que Él fuera nuestro Abba, Padre. Entonces tenemos que desarrollar en la vida de nuestros hijos lo que Dios, para lo cual Dios lo creó. Porque usted llega a la universidad, usted no es mejor que yo, o mejor que el otro que nunca llegó a la universidad. Delante de Dios todos somos iguales porque somos gente caída, que necesitamos de la gracia de Dios. Así que el mal uso es la que hace exasperar a nuestros hijos. El apóstol Pablo usa una palabra muy similar en Efesios 6:4. Dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. Dice el apóstol Pablo escribiendo también sobre la familia a la iglesia de Éfeso. Así que tenemos que evitar hacer, decir, tener pensamientos que arruinen su confianza en Dios. Porque si usted le dice a sus hijos que su padre es Dios, él va a pensar, así Dios le habla a mi papá, como mi papá me habla a mí. Si mi papá me grita, si mi papá me ofende, si mi papá me exige aquellas cosas que ni él mismo, porque ni llegó a la universidad siquiera, y quiere que yo sea el más brillante de los brillantes, cuando él siquiera no fue ni al 8º grado. Pero qué lindo que aunque no llegó al 8º grado, sí le enseñó su confianza en Cristo Jesús. Y muchas veces nosotros tenemos que evitar esa autoridad legítima que Dios nos ha dado, usarla de una forma incorrecta. Tenemos un ejemplo de la paternidad de Dios. Y yo tengo que transmitirle a mis hijos esperanza, confianza en el Señor. Es Dios quien es tu ayudador.
Pero hay algo que Santiago nos pide a nosotros, que no tenemos es sabiduría. Santiago dice, si a ustedes les falta sabiduría, pídansela a Dios y Dios le va a dar en abundancia. Necesitamos como padres sabiduría para saber cómo vamos a disciplinar a nuestros hijos, cómo los vamos a corregir. Hay un fenómeno hoy en Estados Unidos que es incomprensible para mí. Eso es que usted le regale un celular a su hijo para después quitárselo. ¿Para qué se lo regaló? Si usted tiene la respuesta. ¿Por qué se lo está quitando? Porque lo está usando mal. Y si usted sabe que lo iba a usar mal, ¿para qué se lo dio? Eso no means sense, no tiene sentido, ¿o no es así? ¿Para qué le regala un auto si después el hijo está preso? Porque andaba haciendo cosas indebidas con el auto. ¿Para qué? Si usted sabía que su hijo iba a hacer eso, porque él es una persona que está caída, una persona pecadora, y si usted no lo ha instruido para cuidar la imagen de Dios en la vida de otras personas, él va a salir por la calle y no le va a importar las imágenes de Dios que va a ver por ahí. Es algo ilógico muchas veces por la autoridad que no estamos aplicándola conforme a la autoridad de Dios. Damos cosas para después quitarlas. ¿O usted no sabía que su hijo no iba a usarla bien? Sabemos que ellos no pueden usar nada bien porque nosotros como padres tampoco sabemos usarla. ¿O cuántos padres no andan en la pornografía en el teléfono? O metiéndose a chatear en Facebook con mujeres casadas o no casadas con otras en otros países o en Estados Unidos, e incluso hasta con hermanas de la iglesia. El padre no sabe tampoco cómo va a saber el pobre niño o la pobre niña, para después entonces decirle a la niña, give me back your phone, dame para atrás tu teléfono, no puedes usarlo, vas a estar un mes en el teléfono. ¿Para qué se lo diste si no los enseñaste a usar el teléfono conforme a las Escrituras? No es el teléfono, es el corazón del que usa el teléfono. Que hay que instruir, hay que depositar la confianza en Dios, los valores de Dios en el niño, para después entonces ir dándole que él descubra el mundo y pueda lidiar con el mundo. Tenemos que tener sabiduría. Por ejemplo, cómo vamos a lidiar con nuestras frustraciones y nuestro desánimo. Ellos tienen que vernos cómo lidiamos con ellos, porque frustraciones vienen, financieras, familiares, de salud. Ellos necesitamos la sabiduría de Dios para lidiar con todas estas frustraciones, con estas, incluso con heridas que traemos nosotros de nuestra niñez. Esta semana estuve en un entrenamiento, como un observador, en un entrenamiento de plantadores de iglesia, y el conferencista decía que él venía de una familia rota, una familia dañada. Y él decía que él solamente recuerda de su niñez nunca haber jugado con nada. Toda su niñez, 22 años de su primer año de su vida, era visitando una cárcel. Dice, yo nada más que sé lo que es policías con armas largas, sé lo que son las celdas, te puedo explicar las dimensiones de las celdas, te puedo explicar todos los tatuajes que tenía mi papá y lo que él conversaba con mi mamá, que no podía salir al patio porque si salía al patio lo iban a matar y él prefería quedarse en la celda. Esa era su historia. Esos 22 años marcaron su vida. Posteriormente, hasta la madre cayó preso 7 años. Totalmente, él nació en un mundo que estaba quebrantado. Pero lo lindo es que vino una persona y le habló de la esperanza que no debería estar ni en la mamá, ni en el papá, ni en las situaciones que él vivió, sino en Cristo. Y Cristo lo rescató. Ahora es un pastor que ayuda a otros jóvenes a salir de las pandillas y a salir de las cárceles y a incorporarlo a la vida de la iglesia. Vemos que entonces hay una urgencia en nosotros los padres rescatados por Cristo a olvidarnos del pasado, pero proyectar un futuro diferente en la vida de nuestros hijos. No podemos seguir en el pasado, dice el apóstol Pablo. Lo que yo fui. Ahora soy una nueva criatura. Como decía el hombre, ahora lo que me importa a mí no es todo lo que yo hice cuando teenager, ni todo lo que yo vi, sino ahora todo lo que Dios está haciendo a través de mí. Y ahora entiendo la paternidad, aunque no la tuve,
porque yo tenía un padre que me amaba, aunque yo lo odiaba, él me amaba. Y un día me salió al encuentro y me dijo, tú eres mi hijo amado. Y comencé a amar a Dios como mi padre. Y a crear en mí esa satisfacción, no en mi mamá ni en mi papá, sino en Dios. Y eso es lo que le transmito a la gente. Lo bello del Evangelio es eso, que Dios nos ha adoptado como sus hijos cuando no merecíamos ser sus hijos. Por tanto, aunque usted no nació en un hogar con papá o con mamá, no puede seguir arrastrando su pasado. Tenemos un Padre que nos ama con un amor eterno y que aunque usted no lo amó, Él sí lo amaba. Aunque usted estuvo en los lugares más oscuros y olvidándose de Dios, Dios no se había olvidado de usted. Él lo seguía viendo como un hijo rebelde, pero un hijo que iba a ser traído a redil por la gracia de Dios. ¿Qué debemos de hacer entonces para no desanimar a nuestros hijos? Primero el apóstol Pablo, lo opuesto de desanimarse es estar alegre. Pablo entonces dice, no debemos de fallar en nuestra alegría. Y porque nuestra alegría no está en las circunstancias, sino está en Cristo. Por tanto, debemos ser padres esperanzados. Aunque las cosas no vayan bien, mi esperanza está en Cristo. Aunque no vayan las cosas bien, mi confianza está en Cristo. Y eso trae alegría al corazón del Padre y trae alegría al corazón de nuestros hijos. Lo primero que Pablo nos dice entonces, hagan lo opuesto, no sean hombres amargados, no sean hombres que viven siempre renegando las cosas, sino sean hombres alegres porque tienen un Padre que no tuvieron nunca, ni que se merecían que Dios fuera nuestro Padre. Tenemos que ser padres alegres. Lo segundo que Pablo nos está diciendo entonces, si somos padres alegres, debemos de subir nuestro nivel de alegría, pero también de compromiso con nuestro Padre. Debemos ser hombres comprometidos con el reino de Dios y no ser indiferentes a Dios y a su reino. Porque es un padre que tiene una familia, que es la iglesia. La iglesia de Dios es la familia de este Padre Celestial, en la cual nosotros hemos sido adoptados e injertados a esta familia. Por tanto, tenemos que ser alegres, pero a la misma vez comprometidos con el Padre como el Padre se ha comprometido con nosotros. Lo tercero que debemos hacer es que nuestra vida sea una vida de relación con nuestro Padre. Lo que más desea un padre es que sus hijos hablen con ellos, ¿o no es así? Yo conozco padres que sus hijos no los llaman, que no tienen una buena relación con ellos, pero el Padre que tenemos nosotros sí quiere tener relación con nosotros. Por tanto, nuestra relación con nuestro Dios debe ser un reflejo de nuestra relación con nuestros hijos, porque ese es el modelo. Entonces no debemos ser padres ausentes en el sentido de que no conversemos con nuestros hijos, que no hablemos con nuestros hijos, sino que conversemos con nuestros hijos de nuestra confianza, de nuestras luchas, de nuestras batallas que tenemos en la fe, de nuestros desafíos que tenemos como padres con ellos por tener nuestra confianza constantemente colocada en Cristo Jesús. ¿Dónde tienes puesta tu esperanza a tus hijos? Ellos van a observar dónde tienes tú puesta tu confianza. Si tú tienes puesta tu confianza en el dinero, ellos pondrán su confianza en el dinero. Si ustedes ven que ustedes ponen su confianza en el placer y la alegría que da el placer, ellos van a poner su confianza en la alegría, en el placer y en esas cosas que nosotros hacemos. Pero qué bello es que nuestros hijos vean que nuestra alegría y nuestro gozo no está en los deseos de esta naturaleza caída, sino que está en nuestra adoración a Dios. Una de las cosas que poco hacen los hombres es levantar las manos. ¿No es verdad? Las mujeres cuando adoran, usted las ve que levantan sus manos y hacen así, y hacen gestos. Mira, la hermana es excelente en la danza. Pues ellos piensan que nuestro Dios es un Dios aburrido porque papá no levanta nunca la mano. Papá no abre la boca y el hombre tiene que ser un hombre que no levanta la mano. Es un hombre que no debe cantarle a Dios porque eso es debilidad. Nosotros enseñamos a nuestros hijos también en la adoración.
Por eso el padre tiene que levantar y tiene que llorar y tiene que expresarse delante de Dios para que el hijo vea que ese padre tuyo tiene una relación con el padre que es también de él. Es importante, nuestros hijos nos observan. Nuestro padre no levanta las manos en la adoración. Quiere decir que nuestro Dios, o el Dios de mi padre, es un Dios muy aburrido. Muchas veces nosotros no comunicamos con alegría lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y ellos también van a hacer lo mismo, no van a comunicar el evangelio porque ellos no ven la alegría que causa el evangelio en nosotros. Nosotros como padres somos el reflejo de nuestros hijos. Ellos tienen que vernos a nosotros compartiendo con gozo y alegría la gran noticia de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que no hay noticia más grande que esa noticia, que es la única noticia que debemos compartir. Y ellos quieren ver a sus padres también compartiendo esa buena noticia, porque si no, cuando ellos crezcan, van a hacer lo mismo que nosotros. Al menos que Dios les alcance con su gracia en la predestinación de todas las cosas. Pero como usted no lo sabe, ni yo lo sé tampoco, yo tengo el deber de compartir la buena noticia para que mis hijos sepan que esa es la mejor noticia. El mejor trabajo que podemos hacer nosotros delante de nuestros hijos tiene una palabra muy corta que se llama santificación. Santificación es el proceso que Dios nos lleva para llevarnos desde un punto hasta otro punto. No para abajo, sino hacia otro punto. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, que es Dios, ese Abba Padre, nos toma en este punto. Y Él quiere subirnos al punto de Él, porque Pedro dice, sean santos, como Pedro es santo, como tu Padre es santo. Por tanto, un Padre Santo toma a su hijo que no es santo, que no es perfecto, que está lleno de pecado, que está lleno de impureza, para llevarlo a la imagen de su Padre. Ningún padre quiere que su hijo no sea como él. Mas Dios, que sí es perfecto, quiere llevar cada hijo y cada hija de él al nivel de él. Y eso es lindo, que nuestros hijos vean que nosotros estamos en un proceso de santificación, de cambio, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunidad de fe que es la iglesia, a través del servicio, a través del discipulado, que ellos ven a través de la confesión y el arrepentimiento que Dios está trabajando en el corazón de su Padre a través del Padre Celestial. Por tanto, nuestra esperanza debe ser proyectada a nuestros hijos de que yo estoy también cambiando como tú estás cambiando. Pedro dice que sean santos como Dios es santo. Lucas dice que seamos misericordiosos como Dios es misericordioso. Por tanto, nuestros hijos tienen que vernos entonces también en ministrar la misericordia. Pero si nuestros hijos nos ven indiferentes a las demás necesidades, entonces ellos van a hacer lo mismo. Pero deben de imitar la misericordia, porque debemos de imitar la misericordia de nuestro Padre, que es el modelo, porque Él es misericordioso. ¿Cómo un hijo de Dios no puede ser misericordioso? No tiene el Espíritu de Dios. Porque si somos adoptados por Él y Él es mi Abba Padre, entonces Él es misericordioso y Él pone en mí misericordia para que yo sea como Él. El sueño de cada papá es que su hijo lo copie o lo imite, que sea como Él. Y así debemos de ser nosotros con nuestros hijos. Ellos tienen que vernos que nosotros queremos imitar también a nuestro Padre. La Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres, pero por encima de nuestros padres tenemos que honrar primero ¿a quién? A Dios. La guía, la paternidad, el modelo viene de Dios. Yo puedo honrar a mis padres y no honrar a Dios. Pero es imposible honrar a Dios sin honrar a mis padres. No tiene sentido eso, que yo esté honrando a Dios y deshonrando a mis padres, porque ese es el modelo y el modelo se transmite hacia mis padres. Pero sí puedo honrar a mis padres y no honrar a Dios.
Es importante que nuestros hijos entonces nos vean en este deber nuestro, que ellos nos vean quiénes somos nosotros delante de Dios. ¿Cómo somos? Poder preguntarle cómo tú me ves delante de Dios. Descríbeme. ¿Cómo tú me ves delante de Dios? Porque esa es la mirada de tu hijo. Y eso nos desafía a nosotros a saber en qué parte debemos de trabajar. Lo segundo, dice Pablo que no debemos de provocar o exasperar a nuestros hijos. Y vemos que muchas veces nosotros queremos llenar a nuestros hijos de principios, de valores, de cosas que tienen que ver con la grandeza de este mundo. Y sin embargo, el apóstol Pablo está hablando que provoquemos en nuestros hijos que ellos vean la grandeza de Dios en ellos. Que lo más hermoso y el tesoro más grande que pueden tener ellos es tener una relación con Cristo Jesús. Por tanto, nuestra meta y nuestro deber es que esa misma relación que yo tengo con Cristo, mis hijos también puedan un día experimentarla por la gracia de Dios. Sabemos que la salvación no es una herencia, es un regalo, pero también es un legado que uno transmite a la vida de nuestros hijos. Tanto no debemos entonces ser padres que constantemente estemos provocando a ira a nuestros hijos, exasperándolos, usando incorrectamente nuestra autoridad, sino pedirle la sabiduría a Dios para usar la autoridad de Dios que tiene sobre nosotros y nosotros en la vida de nuestros hijos. Y el apóstol Pablo termina con los padres. Padres, es muy breve este pasaje, pero no cabe duda que cuando Pablo comienza hablando a los padres, está recordándole en el capítulo 3, comenzando a vivir conforme al Espíritu. Y eso indica entonces que cuando dice padres, podríamos decir, padres, ¿ustedes obedecen al Señor? Padres, ¿ustedes tienen como guía la palabra de Dios? Padres, ¿realmente la norma de vivir de ustedes está conforme a la palabra de Dios? Diría el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa o a los padres que pertenecían a la iglesia de Colosa. Es la misma expresión que hoy Pablo nos enseña a nosotros. ¿Estamos obedeciendo a nosotros? Porque una de las cosas que hace nuestra autoridad delegada por Dios es que ellos nos obedezcan. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros obedeciendo a Dios? Porque exigimos obediencia a nuestros hijos, ¿o no es así? Que se porten bien, que tengan cierto comportamiento, que logren ciertas cosas. Pero piensen usted, yo estoy pidiendo que él obedezca mi autoridad humana, pero él ve que yo estoy obedeciendo a la autoridad de aquel que yo digo que es mi padre. Porque él no es ciego ni es sordo, a menos que haya nacido ciego y sordo. Pero el 90% tiene vista y tiene buenos oídos y son buenos en captar todo y ellos nos ven. Si nosotros estamos obedeciendo a nuestro Padre. Lo otro, cuando Pablo habla de padres, está pensando en su Padre celestial. Y le está diciendo, padres, ¿ustedes aman como ama su Padre celestial? Y lo que está diciendo, ¿tú estás amando a tu familia como debes de amar a tu familia? Porque amar no es dar. Y esa es la tercera parte. Nuestro Padre sabemos que nos ama no porque nos da, sino porque se sacrificó. Por eso sabemos que Dios es amor. Porque Él se entregó, Él se dio, Él lo entregó todo por hijos desobedientes para hacernos obedientes. ¿Ven nuestros hijos ese amor sacrificial no solamente por la familia, sino por los demás también? Amar al prójimo. Y ese amor sacrificial es parte de nuestra paternidad, porque eso viene también de nuestro Dios hacia nosotros. Debemos hacer
del amor del Padre un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, como habla el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Muchos padres a veces están cansados, y entiendo, pero tus hijos van a ver y van a valorar más que cualquier cosa que tú le des, tu tiempo. Porque eso es un sacrificio. Es tu tiempo en invertir tu vida espiritual en la vida de ellos, en tener tiempo para tener comunión con Dios, juntamente con ellos, para salir a la comunidad y mostrarle a tus hijos cuánto tú amas a la comunidad por la cual Cristo se sacrificó también. Es el amor sacrificial. Yo creo que otra cosa que Pablo está pensando cuando habla de los padres en la ciudad de Colosa es que los padres no imiten a aquellos que no viven como vive Cristo. Porque muchas veces el mundo nos asfixia, nos atrapa, nos conquista. Y realmente no tenemos el tiempo necesario para nuestros hijos, para reflejarle la paternidad, la cual Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Jesús dice, no pongas tus tesoros, ¿dónde? En las cosas terrenales. ¿Dónde dice? Ponlos en el cielo. Ponlo en Dios, ponlo en tu Padre. Entonces nuestros hijos tienen que ver que nuestro tesoro no está aquí. Nuestro tesoro ha descendido del cielo. Ha tomado la naturaleza humana en Cristo Jesús y ha hecho habitar en mí. Y ahora Él me llama hijo y yo le llamo Abba, Padre. Tenemos que entonces como padres no poner nuestro corazón en los tesoros de este mundo, sino en el reino de Dios. Y por último, el apóstol Pablo, escribiendo a muchas de sus iglesias, siempre recordaba a los creyentes que debemos de vivir por fe y no por vista. Nosotros como padres, Dios nos enseña a vivir por fe. Pero vivimos más por la vista que por la fe. Y el niño va a hacer lo mismo cuando él va creciendo. Mi papá vive por lo que él tiene, por lo que él logra, por lo que tiene en el Bank of America, por lo que tiene en la mesa, por lo que tiene dentro del refrigerador. Pero él no vive por fe. Él no vive confiando que Dios nos dará el pan de cada día. De que Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador. De que es un Padre que nos dice, no se preocupen ni se afanen por el mañana, porque yo cuido y yo guardo de ustedes. Por tanto, tenemos una gran responsabilidad como padres. Leía recientemente unas estadísticas, porque es una realidad. Y dice, ¿por qué los hijos abandonan las iglesias? ¿Por qué los hijos crecen con nosotros en las iglesias? Y es el que a los 8, 9 años anima al papá a venir, y es el que mantiene al papá viniendo, pero cuando se hace teenager, llega a los 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ya el niño, el jovencito, ya no está con nosotros. Ya no está entre nosotros. Y dice las estadísticas que una de las causas por las cuales los jóvenes abandonan la iglesia, dice que porque los padres les dan un mal ejemplo de quién es y qué hizo Jesús por sus padres. Es importante, ¿quién es Jesús y qué hizo Jesús por sus padres? La estadística dice que los jóvenes no están convencidos de quién es Jesús para su papá, ni qué hizo Jesús por su papá. Y ellos prefieren descubrir nuevas alternativas para ver quién es mejor que el Dios de sus padres. Y quién puede hacer algo mejor por ellos que lo que ha hecho el Dios de sus padres. Realmente, como hombres y mujeres, tenemos que pensar
tenemos que analizar nuestra vida. Ellos van a hacer lo que nosotros les enseñemos. Si ellos los ven a ustedes no viniendo a un estudio bíblico, ellos dicen, eso es muy aburrido, por eso mi papá no va a ningún estudio bíblico. Ellos no van a asistir a un estudio bíblico. Si ellos no lo ven a ustedes leyendo la palabra de Dios, ellos van a decir, la Biblia es incomprensible, porque mi papá siquiera no la lee. Si no ve a su papá orando, derramando su presencia en la presencia de Dios en momentos de alegría y de angustia, ellos van a hacer lo mismo. Cuando tengan los momentos de alegría y de tristeza, buscarán a sus amigos, buscarán otras cosas, menos la presencia de Dios. Muchos piensan que el mejor lugar para estar no es la iglesia, porque sus padres cambian la iglesia por cualquier actividad o evento en sus vidas. O sea, no se van de la iglesia por la iglesia, entiéndelo. No es porque no tenemos un buen programa para los jóvenes o para los niños, es porque comienza en el hogar, el reflejar la paternidad de Dios. Es en tu hogar. Si no, lea Deuteronomio 6 y 9. Es en el hogar. Pero es más fácil culpar al pastor, culpar a los líderes, cuando realmente hemos sido nosotros los culpables. No hay grupo de jóvenes, no hay esto, no hay otro. No. Porque en la Biblia no existe el grupo de jóvenes. Usted me lo encuentra y usted me lo enseña. ¿Existe? ¿Grupo de mujeres? ¿Grupo de caballeros? Discipulado y evangelismo. Darse. Y Bible Story. Bible, estudio bíblico. Eso es lo que hay. Lo demás lo hemos inventado nosotros. ¿O no está inventado? Que sea efectivo o no sea efectivo, ok. Es una alternativa, pero no es. En el hogar es donde comienza. Es en mi casa, es con mis hijos. Es mi responsabilidad, dentro de las posibilidades mías, de que el niño o la niña cuando crezca no abandone la fe. Porque yo le he enseñado a amar a Dios de diferentes ángulos y situaciones en nuestras vidas. Y ellos han podido ver que mi confianza está puesta en Cristo Jesús. Muchos de ellos van a querer ser como tú. Si no cantas, si no sirves, si no vas a un estudio bíblico, si no compartes tu fe, si no oras, si no lees la palabra, ellos harán lo mismo. Y es el desafío que tenemos cada uno de nosotros. Debemos entonces comenzar en nuestro hogar. Allí comienza nuestra tarea en discipular, en modelar a nuestros hijos la vida cristiana. Y si usted no ha conocido a Cristo, hay esperanza, porque Él murió por usted en la cruz del Calvario. Él quiere que usted lo conozca, que tenga una relación con Él, para que Él sea su padre y su hijo, y pueda tener una relación paternal con su hija o su hijo, de acuerdo a la imagen que Dios nos ha trasladado a través del Padre. Qué bonito sería este Día de los Padres, poder llevarnos eso en mente. Somos un padre que da esperanza a nuestros hijos, que tienen su esperanza puesta totalmente en Dios, o la tienen colocada en ellos. Que el Espíritu de Dios nos ayude a cada uno de nosotros, los que están casados, los que están solteros, los que todavía no tienen hijos o hijas, que puedan ver que todo es por la gracia de Dios, pero esa gracia nos motiva a poner nuestra esperanza en un Padre que se llama Dios, para que nuestros hijos tengan esa misma esperanza en nuestro Padre celestial. Dios le dijo a Abraham, quiero bendecirte, Abraham, para que tú seas bendición, no solamente a tus hijos, sino a todas las naciones. Yo creo que como padre, nosotros queremos bendecir a nuestros hijos. Tenemos el deseo de bendecirlo, lo que a veces no sabemos cómo hacerlo. Y a veces lo hacemos incorrectamente. O no conforme a sabiduría, o no conforme a la palabra de Dios. Pero bendecir a nuestros hijos es que ellos puedan entender que la gran bendición que ellos tienen y que quieren compartir es esa relación con su Padre Celestial. Esa es la bendición que yo debo transmitirle a nuestros hijos. Yo tengo una relación viva con Dios, donde mi Padre me corrige, pero mi Padre me ama.
donde mi Padre me está transformando, me está llevando cada día a la imagen de Dios. Por eso tú me ves que estoy creciendo espiritualmente, porque quiero ser como mi Padre es. Y eso realmente mantiene al niño y a la niña, al joven, a la jovencita, animada, motivada, alegre, porque ve que su padre quiere imitar al Padre que ha venido a rescatarlo en Cristo Jesús. Y ese es el desafío que tenemos nosotros. Que podamos realmente tener esa relación con nuestro Padre Celestial. Y que tu esperanza está en ese Padre y no en nada más que en Él. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a pensar en nuestra paternidad. Yo sé que usted no quiere que su hijo cuando crezca se vaya de la iglesia o niegue la fe, como muchos están haciendo, o se vayan a la nueva era, o al agnosticismo, al ateísmo, o a tantas otras religiones del Medio Oriente. Pero muchas veces depende de nosotros. Nosotros somos los que nos hemos empujado a descubrir otras religiones, porque el Dios que nosotros le predicamos no es con el Dios que nosotros nos relacionamos. Y es importante, ellos nos observan, como dice Hebreo, tenemos una gran multitud de testigos que nos observan, que nos miran, y ellos son parte de esa multitud, que nos observan, que muchas veces Dios nos pone a prueba, hermano. Yo no sé si usted sabía eso. En una ocasión en el libro de Éxodo, Dios le dice al pueblo de Israel, yo puedo sacarlos por el desierto y llevarlos sin ningún problema hasta la tierra prometida. En 17 días los tengo en la tierra de Canaán. ¿Podía hacerlo Dios? Sin ningún problema, sin ninguna dificultad, ni enemigo, ni falta de agua, ni falta de nada. En 17 días lo podía llevar desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Es más, le podía dar la tierra de Canaán sin haber levantado un dedo. ¿Lo podía hacer? Sí lo podía hacer. Pero Dios le dijo a Moisés, yo quiero poner a prueba el corazón de mi pueblo. Y los llevó 40 años. Y los tuvo en la conquista por años. Y no pudieron conquistar la tierra. Tuvieron que vivir con los cananeos a su alrededor. Y todo era para probar su corazón. Ustedes son fieles a mí y ustedes mismos van a comprobar que aún no llegan al nivel de la fidelidad que yo tengo con ustedes. Y muchas cosas pasan en nuestra vida que son para pruebas en nuestros corazones para ver cuál es nuestra fidelidad y nivel de confianza en Dios. Y termino con este pensamiento, que es parte también de los padres. No todo lo bueno viene de Dios. Nosotros asociamos todo lo bueno con lo que viene de Dios. ¿Y sabe que no? También Satanás sabe darnos cosas buenas. Pero todo lo que es bueno supuestamente viene de Dios. No sé si usted se acuerda en la historia de Samuel, en el libro de Samuel, ¿qué pidió el pueblo? ¡Danos un rey! Eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Darnos un rey. ¿O no fue así? Mira, los cananeos salen a los campos, los filisteos salen al campo de batalla con sus dioses y su rey. ¿Y qué pasa con los filisteos? Nos ganan. Destruyen las otras ciudades. Danos un rey para que nos guíe. ¿Y qué hizo Dios? Ok. You want a king? I give you a king. ¿Tú quieres un rey? Yo te voy a dar un rey. ¿Se lo dio o no se lo dio? ¿Pero fue para bien? Ve que a veces Dios nos da cosas para probar el corazón del pueblo. ¿Quieren un rey? Ok, yo les voy a dar un rey. Le dijo a Samuel, tranquilo, no te pongas bravo, no te molestes. Ellos quieren un rey. Yo les voy a dar el rey. Y después les subió los impuestos, los explotaba, no les daba los botines que quería dar, tenía que darle, acabó con el pueblo.
Entonces, a veces hay que pedir con sabiduría. El único rey que debemos de pedir es Cristo. No pidas otro rey, porque es el único rey que debemos desear. Que el Señor nos ayude, hermano. Tener mucho, mucho cuidado. Vivimos en una cultura donde todo lo bueno es la voluntad de Dios. Pero muchas veces no es la voluntad de Dios. Pero Dios en su gracia común nos las concede para trabajar en nuestro corazón. Y Dios nos ha concedido a nosotros un regalo hermoso, la paternidad. Ese sí viene de Dios, sin duda alguna. Pero hay que hacerla conforme a la paternidad de Dios. Que el Señor los bendiga y oremos. Padre Celestial.